el tema de nuestra exposición de hoy es los fenómenos psíquicos perdón, y las enseñanzas teosóficas. Los fenómenos psíquicos y las enseñanzas teosóficas. Siguiente, y vamos a mirar el concepto. Bueno, lo primero que tenemos, en general, podríamos decir que cualquier contenido de la mente, sean pensamientos, emociones, etcétera, o la memoria, la voluntad, en fin, son percepciones, son fenómenos psíquicos. Pero en el sentido propio que lo empleamos, el fenómeno psíquico es aquel que tiene una connotación de algo extraño o insólito, algo por fuera de lo común. Son fenómenos tales como clarividencia, pero ahorita vamos pasando a hacer una pequeña explicación. Más adelante vamos a ver qué tipo de fenómenos son. Por ejemplo, la telepatía, o sea, conocer los contenidos mentales de otra mente, la clarividencia, conocer hechos que no se están percibiendo directamente por los sentidos. También, por ejemplo, la levitación es un fenómeno que se presenta a veces, viajes astrales. Hay una gama muy variada de fenómenos psíquicos. La pregunta inicial sería ¿por qué la sociedad teosófica estudia estos fenómenos? Ante todo, tenemos que tener claro que uno de los tres objetivos de la sociedad teosófica es justamente investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Entonces, estos poderes latentes tienen mucho que ver con este tipo de fenómenos como los que he mencionado. Hay muchos otros, fuera de los que nombré, pues vamos a ver otros. Ahorita, por ejemplo, se habla mucho de psicofonía, y otros así por el estilo. Bueno, ahorita sí vamos a mirar uno por uno los casos. La transmisión de contenidos mentales es lo que se ha llamado la telepatía. Esta palabra pues no es muy exacta porque trata de ver qué es lo que hay en la mente de otra persona, pero no es muy exacta, ¿no? Bueno, ¿qué otro fenómeno miramos ahí? Bueno, les digo que estoy como muy nervioso, creo que no me voy a poder hacer esta charla. Bueno, sigamos con los conocimientos ocultos. Hay fenómenos muy extraños, como por ejemplo el que pasó en un sueño que tuvo el hijo de Dante Alighieri. Se habían perdido 13 cantos de la Divina Comedia, y en un sueño se apareció pues el Dante y le dijo a su hijo que con dónde estaban. Efectivamente los encontraron allí donde se había dicho. Bueno, sigamos el curanderismo, aunque parece una palabra un poco despectiva, se trata más bien de curaciones sin una causa conocida. Son fenómenos muy extraños donde se produce a veces repentinamente la curación en un contexto religioso o incluso tampoco religioso. Se usaba mucho en la antigüedad que en los templos ocurrían estos fenómenos de enfermedades que se curaban sin saberse la causa, ¿no? Sin saberse cómo se habían curado. Bueno, ¿qué más? Este es uno de los más extraños, y es lo que llamamos premonición o anticipación del futuro, videncia, profecía, etc. Es muy extraño porque supone que, por ejemplo, hechos que no han ocurrido produzcan un efecto actual. O sea, por ejemplo, se invierte el orden natural de las cosas, que es, en principio primero ocurre algo y después ocurre su efecto, y aquí es al contrario, primero el conocimiento y después se ocurre el hecho. O sea que es un fenómeno que viola pues las leyes conocidas de la naturaleza. Es un fenómeno supremamente extraño. Vamos a ver que Nostradamus fue el principal exponente de este tipo de fenómenos. Bueno, ¿qué otro? Percepción de hechos distantes es lo que llamamos la clarividencia. O sea, consiste en que se tiene un conocimiento por fuera de los sentidos corrientes, por fuera de los sentidos de la vista, el oído, etc.
y se conoce algo que está ocurriendo a una distancia, puede ser poca distancia o puede ser de mucha distancia, ¿no? Hay fenómenos como por ejemplo el de que le pasó a un místico sueco, Manuel Swedenborg, que vio a 500 kilómetros de distancia cuando se incendiaba su casa en Estocolmo, pero él supo que el incendio se había detenido y pues transmitió a otras personas que estaban con él, les digo, realmente no ocurrió nada, pero sí hubo un incendio y eso se comprobó, y más adelante pues se pudo verificar que sí conocía estos hechos, que es una causa en los espíritus. En realidad la moderna investigación considera que la causa realmente es la actuación de la mente. Es la mente, por el fenómeno que llaman telequinesis, puede incidir en la materia y cambiar su posición o producir otro tipo de fenómenos como golpes, por ejemplo, que no se sabe de dónde vienen, de lo que llaman pictología. Son golpes parecen muy extraños. Puede haber un lenguaje de comunicación con esos golpes y entonces se piensa que es la acción de los espíritus, pero siempre hemos preferido como tesis fundamental la de que es realmente acción de la mente, no es que haya un espíritu que esté incidiendo directamente, aunque en determinadas condiciones algunos no lo niegan. Bueno, y otro. Este es de los más interesantes, el desdoblamiento, la proyección psíquica o el viaje astral también, llamado viaje astral. En este fenómeno la conciencia se separa del cuerpo y puede ir a mucha distancia inclusive o cerca, pero el hecho es que el cuerpo permanece en un sitio y la conciencia está en otro lugar. Es un fenómeno bien curioso y para algunos sería una evidencia de que el hombre puede vivir sin su cuerpo, es decir, la conciencia no depende del cuerpo necesariamente. Por ejemplo, Annie Besant sobre ese tema dice lo siguiente: cuando ya se pasa de determinado punto, se pasa al plano astral, y en el plano astral se advierte hay muchos peligros, que es un concepto que les voy a leer aquí de Annie Besant. Escribió Annie Besant lo siguiente: algunas veces son olvidadas estas cuestiones de la purificación, exponiéndonos a los más serios peligros del plano astral. Sin duda habréis oído hablar de este ser que se denomina el guardián del umbral del plano astral. Los primeros guardianes del plano astral son los elementales de la naturaleza, puesto que se entra en el plano astral por los subplanos más próximos al plano físico, y los elementales de los subplanos se relacionan con el reino animal. Estos elementales son los devas y no sienten simpatía hacia los hombres. Desde el punto de vista de estos elementales, el hombre es el agente destructor de la naturaleza, es el que pisa y aplasta la hierba, que corta los árboles y que mata a los animales. Para estos elementales, el hombre es un diablo que siembra por doquier la muerte. Así pues, estos elementales de la naturaleza odian al hombre y ven en él un espíritu malhechor. Cuando el hombre comienza a actuar, a moverse y a funcionar en el cuerpo astral, este cúmulo de elementales se precipita sobre él para tratar de asustarle. Solamente tratan de espantarle, haciendo uso para ese objeto de las figuras más abominables, haciendo muecas terribles y repugnantes. El segundo peligro son los elementales artificiales. Todo cuanto existe de malo en vuestros pensamientos, todos los crímenes no expiados, todo lo que llamáis el mal karma, se encarna en formas materiales para arrojaros de este umbral. Así pues, comprenderéis ahora la necesidad. No es que sea tan corriente, pero sí es más común de lo que se cree. Yo he oído decir varias veces, inclusive no hace mucho me comentaron sobre un caso de estos, y era una persona que estaba muy asustada porque creía que estaba cayendo en un estado de delirio, de demencia. Sin embargo, y se puso a buscar en internet, y entonces encontró que era un fenómeno psiquiátrico, que necesitaba tratamiento psiquiátrico. En realidad pues no tiene nada que ver, eso hay que tener claridad en eso. No implica una perturbación, no implica un trastorno, ni requiere droga ni nada, simplemente que hay unos riesgos
que la persona debe ser consciente de que existen esos riesgos y tratar de evitarlo. Si no puede manejar el fenómeno, pues no debe hacer. Y tener en cuenta estos riesgos pues, que nos habla aquí la doctora Anives. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, la levitación es de los más, digamos, sensacionales que se puede ver, ¿no? Y eso ocurre a veces, digamos, en un contexto religioso, de meditación, se ocurre mucho, según lo refieren pues, las crónicas, los santos de todas las religiones, ¿no? Tanto en la iglesia como los yogis, etc., entran en esta situación de suspensión del cuerpo físico que llamamos levitación. Hay una escuela de meditación que es la de Maharishi Mahesh Yogi, que da un curso para hacer el vuelo yógico. Entonces, pues yo personalmente no le veo a eso una gran importancia, a no ser que uno quisiera pues como trabajar en un circo o algo, porque no le veo razones a eso, ¿no? Se paga una suma más o menos considerable por enseñar unos mantras y ciertas técnicas de respiración para hacer el vuelo yogi. Y alguien pues estuvo haciendo eso con todo cuidado y no lo logró. Entonces demandó a la empresa, a la empresa de Maharishi Mahesh Yogi, que es marca registrada, ¿no? Bueno, y ganó porque ella había tomado el curso y le garantizaba que podía hacer el vuelo yogi, que como les digo, pues yo no le veo a eso ninguna utilidad ni importancia, pero sí tiene un interés científico, y es cómo puede el cuerpo físico suspenderse en el aire, cuáles son las leyes que están obrando ahí. No hay ninguna explicación desde el punto de vista de la física, realmente es inexplicable, y por eso el fenómeno como tal pues tendría un interés desde el punto de vista científico. Bueno, ¿qué otro tenemos? El aporte, ese es otro bien raro. Ese ocurre generalmente en las sesiones espiritistas, cuando hay una medium dotada, porque eso no ocurre siempre, es raro. El aporte consiste en que de un momento a otro aparece algo, un objeto, puede ser flores, es muy corriente lo de las flores, algún documento, libros, cualquier objeto que aparece que no estaba en el lugar, ni tampoco se sabe de dónde vino, como que hubiera aparecido de un momento a otro. También inexplicable, pues no hay casi ninguno de estos fenómenos pues tiene una explicación realmente científica. Parece ser que de todas maneras hay una interferencia del plano astral o los planos sutiles en todos estos fenómenos. Como decía, ocurre mucho en las sesiones espiritistas. Bueno, ¿qué más encontramos ahí? Faquirismo. Faquirismo. El faquirismo consiste en el dominio de la sensibilidad. Son personas, y algo del Islam, ¿no? Que son personas que pueden controlar su sensibilidad, resisten dolores, pueden acostarse sobre clavos, resisten el fuego, tienen un control increíble de las funciones corporales. Es un fenómeno tampoco se puede explicar así en este momento, pero existe y ha sido bien demostrado. Ya se clavan, por ejemplo, se clavan puñales, espadas, y hay películas, hay mucha información sobre eso. ¿Cómo lo logran? Hay un control de la mente, de todas maneras tiene que haber un extraordinario control de la mente sobre estas funciones corporales. Bueno, ¿qué otro tenemos allí? Poltergeist es una palabra alemana que significa, dos palabras alemanas que implica espíritu burlón. Ocurre, también se llama infestación. En ciertas casas ocurre que hay movimientos de objetos sin saberse por qué, resultan, digamos, cosas que se levitan sin saberse tampoco por qué, caen piedras. Aquí se ha dado en Colombia, he visto en la prensa algunos de estos fenómenos. Obviamente se debe atribuir a una mente, a una mente de una persona, no se da sin que haya alguien presente. De todas maneras se dice que es alguien que tiene una energía que está produciendo todo este tipo de fenómenos, que es muy impresionante y parece como que estuviera como encantada,
como hubieran espíritus, pero no necesariamente tienen que ver con los espíritus. Los parapsicólogos consideran que es alguien de este mundo, pues un ser vivo que de acá en nuestro plano que produce los fenómenos. También se llama, como les dije, infestación. Bueno, la xenoglosia también consiste en hablar idiomas que la persona no conoce. De un momento a otro alguien empieza a hablar arameo, empieza a hablar en griego, una lengua que no conoce en su vida normal. Es un fenómeno también extrañísimo, y a veces se confunde su origen con la gran memoria que tiene la mente. Nuestra mente tiene una memoria increíble que se llama pantomnesia. Nosotros con solo ver un texto ya podemos reproducirlo después de entrar en estado de hipnosis. No siempre, claro que eso requiere una técnica especial para profundizar en el inconsciente, pero la persona en general tiene todos los seres humanos, una memoria prodigiosa en su inconsciente, capaz de grabar infinidad de cosas, y en determinado momento puede elucir o sacar la información que ha grabado en su mente. Hay un caso muy interesante de una empleada de servicio. En determinado momento entró como en trance y empezó a hablar en hebreo. Entonces, pues algo muy extraordinario, pues se llamó a personas conocedoras de estas lenguas y dijeron, sí, es hebreo. Y se trata de Jeremías, de lo que Jeremías decía, es decir, está diciendo exactamente los textos de Jeremías. Pues, Jeremías pues se caracterizaba por lamentarse muchísimo. Estaba diciendo que iban a caer en manos de los enemigos. Y vieron, bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces la reencarnación. Esta empleada del servicio reencarnó Jeremías. No, lo que pasó fue que ella trabajó con un rabino, y el rabino leía en voz alta la Biblia, y entonces ella lo grabó. O sea, la memoria que tiene el inconsciente es fabulosa, es increíble, y se puede demostrar en determinados estados. De todas maneras tiene que ser en trance o en un estado de conciencia disminuido, digamos en sonambulismo. En las mismas sesiones espiritistas hubo otra medium que resultó hablando un idioma rarísimo, y ella decía que era un idioma de Marte, y resulta que era el mismo francés, pero cambiándole una letra por otra, haciendo una transliteración. Entonces tenían un idioma con sus reglas, su gramática y todo, pero fue una creación de su mente. Entonces estos son más o menos algunos de los principales fenómenos, ¿no? Como les digo, hay muchos otros. Bueno, entonces ahora un tema que les quería comentar. La posesión. Sí, la posesión, sí. La posesión, pues su nombre lo indica, es que un estado de conciencia en el cual la persona siente que hay otro ser dentro de sí mismo, y lo narra así, es que hay una fuerza interior, hay alguien distinto a mí mismo, y es una situación muy angustiosa para cualquier persona, y se da en ciertos ambientes religiosos. Muy corrientemente en esa posesión hay blasfemias, hay un rechazo a todo lo que tenga que ver con la religión, pero eso tiene algún tipo de explicación, depende de circunstancias en las cuales la religión se ha vuelto una cadena, se ha vuelto algo opresivo. Por eso se daba mucho en la Edad Media. Y también personas que tienen un conflicto interno con la religión, entonces en determinado momento pues sienten como una presencia, como que algo se apodera de su conciencia. Se puede interpretar como una personalidad secundaria. Nosotros podemos tener más de una personalidad, y ha habido casos como el de las 3 caras de Eva, que era una señora que tenía conscientemente, era una persona normal, ama de casa, cumplidora de su deber, muy correcta, y en otras ocasiones era todo lo contrario. Entonces se iba de fiesta, tomaba licor, maldecía, de todo. 2 personalidades, y después apareció otra más. Entonces nosotros podemos tener distintas expresiones, y eso se puede manifestar en el caso de la posesión. Bueno, entonces también quería decirles ahora, ¿por qué la sociedad teosófica? Pues ya hablábamos de que estudia estas cosas, porque
yo quisiera como despejar de pronto alguna incógnita que se presenta. Bueno, y si aquí estamos hablando de temas espirituales y todo, ¿para qué hablamos de eso? Es muy claro que estamos en cumplimiento del tercer objetivo, que es investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Pero aquí hay que aclarar una cosa. Se le preguntó a Leisbiter, bueno, pero ese tercer objetivo está abandonado, porque aquí no enseñan nada, aquí nunca se hacen prácticas para desarrollar estos poderes. Y él contestó claramente, hay dos formas de abordar el estudio de cualquier tema. El uno es a través de las experiencias de los demás, que es el normal, como en cualquier ciencia. Yo tengo que estudiar química, pues no tengo que hacer todos los experimentos que se han hecho para establecer las leyes de la química. Y él traía este ejemplo, que había estudiado astronomía y se había tomado el trabajo de comprar un telescopio y comprobar algunas cosas, pero es imposible que uno pueda comprobar todas las cuestiones de una ciencia. Por lo tanto, lo que se estudia es lo que otros han hecho. Él dice que entonces en ese orden de ideas la sociedad teosófica puede estudiar estos fenómenos y está cumpliendo su objetivo, pero que hay que tener las precauciones si alguien quiere por su cuenta y riesgo hacerlo, es problema de cada cual, pero la sociedad como tal no patrocina, ni estimula, ni alienta este tipo de fenómenos, porque son muy peligrosos. Las palabras de Leisbiter son, entre muchas otras cosas que él dijo en esa entrevista, dijo así: tienen que recordar que la investigación directa en el desarrollo de los poderes psíquicos tiene sus peligros, y la tradición de nuestra sociedad en toda su trayectoria ha sido disuadir a las personas de irreflexivos experimentos. Pienso que muy correctamente. O sea que en una forma muy responsable disuade o no patrocina, no fomenta la práctica de este tipo de ciencia o de fenomenología, como es el espiritismo, por ejemplo, pero sí se puede estudiar teóricamente, que es lo que él explica. Él dice que teóricamente se pueden explicar todos estos fenómenos. Y además dice, yo para practicarlos tuve que esperar a que mi maestro me dijera que era el momento oportuno. Nunca me atreví a hacerlo antes, esperé a que mi maestro me lo dijera. Dice, aquí lo explica muy claramente, dice, personalmente no di ningún paso para moverme en esta dirección hasta que me fue sugerido por mi maestro que debía hacer ciertos experimentos. O sea, se trata de una actitud muy responsable de no patrocinar este tipo de fenomenología, sino cuando hay un maestro de verdad y cuando se toman todas las precauciones que se deben tomar. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar, a hacer un recuento histórico de estos fenómenos, pues que ha sido en todas las épocas. Esto sí lo podemos pasar como rápido, que no es unos titulitos ahí, en todas las épocas, todas las culturas, todos los países. Dando por ejemplo el chamanismo, que es las culturas arcaicas o tradicionales, en la Biblia, el cristianismo. Bueno, en todas las épocas, tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, Edad Moderna, esto, todos los países. No incluye ahí Egipto porque no encontré casi ninguna referencia pues literaria sobre los fenómenos psíquicos en Egipto, aunque era el país de la magia. Todos sabemos que casi todas las reglas de la magia que después transmite el hermetismo con Hermes Trismegisto y muchos otros fenómenos vienen de Egipto, pero no encontré nada así como bueno. Entonces, ahora, ¿de dónde se saca toda esta información? Que vamos a hacer pues como un recorrido histórico. Toda esta información está contenida en muchísimos textos de carácter histórico, como los de Heródoto, Tito Livio, Tácito, Suetonio en Roma, por ejemplo, textos religiosos antiguos como todos los de la India, textos literarios, el mismo Mahabharata, textos filosóficos. Es decir, la información que hay es abundantísima sobre todo este tipo de fenomenología, hay muchísimas. Y simplemente pues yo seleccioné algunos para presentarlos aquí ahora. Bueno.
El chamanismo gira en torno del chamán, que es sacerdote, que es brujo, más que todo es hechicero, es brujo, y es en las culturas ancestrales, en las culturas que llamaban primitivas. Ahora los antropólogos no aceptan ese concepto de primitivo, simplemente que son culturas diferentes y son más atrasados en tecnología, pero más avanzados, según muchos antropólogos, en el conocimiento de la mente. El chamán era entonces brujo, sacerdote, era el contacto con entidades de otros planos, de otras realidades, también sanador. El chamán conocía las propiedades de las plantas, inclusive él entraba en contacto con los elementales de las plantas y podía saber cuáles eran sus cualidades. Eso es lo que ellos expresan, pues, sobre sus facultades psíquicas. Ahora podemos pasar. Aquí está, pues, una representación muy bonita de un chamán. El chamán es sanador, como hemos dicho, puede curar. Se comunica con antepasados y entidades. Esto es muy importante porque en las culturas ancestrales hay una continuidad entre los momentos históricos ahora y los del pasado. Hay toda una continuidad. Bueno, siguiente. Conocimientos ocultos, llegaba, según dicen muchos antropólogos y etnólogos, llegaba hasta tener la capacidad de hacer llover, por ejemplo, o también lo contrario. También estos conocimientos le servían, por ejemplo, para saber dónde había la posibilidad de buena cacería, dónde estaban los enemigos, cuando se perdía algún animal. Tenían una cantidad de posibilidades, o tienen, porque todavía existen esas culturas ancestrales, todavía existen en muchas partes del mundo, con este tipo de poderes que hacen que el chamán sea una persona fundamental para la supervivencia de esa comunidad. El chamán, pues, permite que puedan tener buenas cosechas, que puedan tener protección frente a la agresión de otras tribus, etc. El dominio de la materia, pues, como hemos dicho, según algunas tradiciones, los chamanes pueden hacer, por ejemplo, llover o lo contrario. Por lo menos esa es la información que hay. Bueno. Y los famosos viajes psíquicos, que es el que ya hemos hablado, el viaje astral o desdoblamiento o proyección, que también le permite a él ver lo que está ocurriendo a mucha distancia, como les decía ahora, por ejemplo, cuando hay un ataque enemigo o algo así. Bueno. ¿Qué podemos nosotros, digamos, valorar o decir sobre este tipo de fenómenos de los chamanes? Es muy interesante saber que Mircea Eliade, que fue el gran historiador de las religiones, el más grande posiblemente del siglo XX, dice de una manera muy categórica que un considerable número de documentos etnográficos ha puesto ya fuera de duda la autenticidad de tales fenómenos. O sea que considera él que están probados desde el punto de vista de la información que se tiene, no científico, porque no son experimentos de laboratorio, ni se pueden controlar a doble ciego, ni con las técnicas de investigación, pero que exista una información fidedigna, digna de crédito, pues existe realmente. Hay otros conceptos sobre esto. Por ejemplo, es interesante detener un poquito en esto, por lo que es unas culturas que están todavía sin impregnación, sin influencia directamente, por lo menos las que quedan, que son ya pocas, de nuestros conceptos, de nuestra cultura, de nuestro racionalismo, de nuestra mentalidad occidental. Dice un viajero húngaro, un antropólogo, Douchan Hersey, estuvo en todas partes, estuvo en Nueva Guinea, en las sociedades más primitivas del mundo, como dicen algunos primitivos, en el Kalahari, en el África, ¿no? Y en Haití. Y él expresa esta opinión con conocimiento de causa, es decir, habiendo visitado todos estos lugares. Dice, hay por lo menos un ámbito en el que, según mi opinión, los pueblos de tradición están más avanzados que nosotros, los poderes de la mente. El aspecto más asombroso y que mayor perplejidad me ha causado en todos los años vividos con estos pueblos es la cantidad de sucesos extraños que he podido presenciar,
enigmas que abarcan desde la adivinación hasta la telepatía, desde hombres que vuelan o que atraviesan paredes hasta curaciones milagrosas y muertes provocadas por magia, desde seres humanos en trance, poseídos por entidades, hasta personas que son capaces de soportar, infringido por su propia mano, el dolor más horroroso, desde hombres que dicen conversar con las divinidades, hasta la evidencia de la vida después de la muerte. Con todo, lo más sorprendente es que en muchos de estos rituales y acontecimientos la magia empleada funcionaba de verdad. Otro concepto, pues, de persona que ha investigado. Y sí, aquí sobre esto viene una reflexión. Para la ciencia, esta cantidad de fenómenos en principio son imposibles. O sea, de entrada hay un prejuicio donde se dice esto no puede ser, luego no es. Es una manera de razonar que no valora la experiencia, lo que ocurre, lo que se da, sino que primero es la razón, lo que la mente le dice a este criterio, a esta investigación. Dice, no, esto no puede ser, luego no es. Y hay que pensar es al contrario, ocurren las cosas, luego pueden ser. Y tenemos que basarnos más en la experiencia que en las suposiciones, así sean hechas por los científicos. Hay muchos científicos que niegan todo este tipo de fenómenos por el prejuicio de que no pueden ser. Es que es imposible que alguien haga todas estas cosas que hacen estos chamanes, por ejemplo. Ahora, tampoco se trata de creer al pie de la letra todo, toca discernir, toca mirar con mucho cuidado en qué casos sí hay un elemento verídico, fidedigno, y en qué casos simplemente son suposiciones, porque también se crea como una atmósfera de magia, una atmósfera de milagros que magnifica y agranda todos los fenómenos. Bueno, ahora sí, entonces pasamos al otro. En la India. En la India, pues como es de las culturas más antiguas, posiblemente sea la más antigua de todas, porque la cultura egipcia, que era seguramente igual de antigua, pues ya desapareció como tal. Ya lo que existe es la cultura islámica, pero la cultura original egipcia desapareció, solo quedaron pues sus grandes monumentos, sus papiros, etc. Pero como cultura viva, la cultura de la India es casi que única, porque se remonta a muchos miles de años antes de Cristo, y además tiene otra característica importantísima, y es que conserva documentos, conserva infinidad de literatura sobre todos estos temas y sobre otros muchos. Entonces, pues, en cierta medida se puede decir que es única por su antigüedad y porque tiene una fuente de información privilegiada, como son sus textos literarios, filosóficos, religiosos, etc. Por ejemplo, uno de esos sería, por citar alguno de tantos, Shiva Shamita, habla de los poderes que desarrolla el yogi, de verlo todo, pues esto sería como la clarividencia, profetizar, ya hemos hablado de eso, volar, y los famosos viajes del alma, que es el desdoblamiento, el viaje psíquico, el out of the body experiences en los parapsicólogos, conocer vidas previas. Bueno. Otro texto es que ya es muy familiar para los estudiantes de teosofía, son los Yoga Sutras de Patanjali, que trae unos fenómenos similares a los que dice este otro texto, ¿no? O sea, conocimiento del pasado, del futuro, la premonición, clarividencia del pasado, invisibilidad. Está en el aforismo, esa significa el aforismo en el que se encuentra el conocer lo oculto o sutil. Son infinidad de fenómenos, pero todo lo interesante de Patanjali es que de alguna manera da como una metodología para alcanzar esos fenómenos, pero advierte que no se deben buscar. No se deben buscar porque desorientan al practicante de sus fines espirituales, y son los llamados siddhis o perfecciones, que más o menos se puede traducir. No se deben buscar de ninguna manera estos siddhis, sino que ellos van llegando naturalmente, porque Patanjali está dando reglas para los practicantes del yoga. Por ejemplo, acá a los pies del maestro de Krishnamurti hay una recomendación muy similar sobre esto que vamos a leer, ¿no? Que dice así: no desees poderes psíquicos, ya vendrán cuando el maestro juzgue que es mejor para ti que los poseas. Muchos sufrimientos derivan a veces del esfuerzo para forzar su prematuro desarrollo.
Quien así los posee es a menudo alucinado por engañosos espíritus de la naturaleza, o llega a envanecerse y piensa que no puede equivocarse, y en todo caso el tiempo y la energía que su adquisición requiere podrían haberse empleado en trabajar por los demás. Tales poderes vendrán en el curso de tu desarrollo, deben sin duda venir. Si el maestro considera que te será útil su posesión anticipada, él te dirá cómo desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces mejor estar sin ellos. Entonces no forzar el desarrollo de eso. Si va a venir, pues viene naturalmente y con la guía del maestro. Bueno. En la Biblia pues encontramos infinidad de fenómenos extraños. Esa es de las fuentes más abundantes, más ricas de fenómenos. Aquí tenemos a José. Sabemos que José era un gran soñador y además de ser soñador era intérprete de los sueños de otras personas. Él soñaba que sus hermanos lo reverenciaban y eso pues a ellos les mortificó bastante y después lo vendieron, como narra la historia, lo iban a matar, pero en última resolvieron venderlo. Estuvo al servicio del faraón, no directamente sino de Putifar, que era un mayordomo pues, del faraón. De todas maneras, él tenía esa facultad de interpretar los sueños y la Biblia refiere cómo el faraón tuvo un sueño, entre otros, de 7 vacas gordas y de 7 vacas flacas, y que las vacas flacas se comían a las gordas. Esto nadie le pudo interpretar pues esto al faraón, y José sí le dio la lección de la interpretación que era, o sea, 7 vacas gordas, 7 años de abundancia, y 7 vacas flacas, 7 años de escasez. Y lo que debía hacer entonces tomar provisiones, guardar en los graneros grandes cantidades de alimentos para las épocas de carestía o de hambruna, en realidad hambruna. Esto sería una buena lección de economía, ¿no? Todo es en ciclos, toda la economía son ciclos, no siempre habrá prosperidad, no siempre habrá crisis, y lo ideal es que en las épocas de prosperidad se tomen provisiones para las épocas de crisis. También pues muy interesante ver cómo desde la antigüedad se pensaba que los sueños tenían un significado y que podían ser interpretados, que no era como un basurero, como dicen algunos, donde se echan desechos psíquicos y no tienen sentido ni razón de ser. Y Freud retomó esta idea antigua y creó parte de su método de psicoanálisis examinando precisamente los sueños. Bueno. Creo que hay otro antes. No, este es Moisés, ¿no? Moisés. Ah, sí. Bueno, Moisés ya sabemos que son muchos los prodigios que narra la Biblia. Aquí está pasando el mar muerto, pues abrió el mar muerto para pasar, el mar rojo, perdón, sí. Y lo otro que decía, por ejemplo, de las plagas de Egipto, convertir el río Nilo en sangre. Bueno, son cosas que no le vamos a dar crédito como si fueran históricas, pero son una referencia de que en esa época se creían estos fenómenos o se manifestaba como algo de expresión del poder de Yahvé en el contexto de la Biblia. También que convirtió su callado en una serpiente, entonces los magos egipcios no pudieron imitar eso, pero sí pudieron hacer también la misma de una serpiente, convertir sus callados en serpiente, pero la de Moisés devoró a la de los magos. Bueno, eso es lo que narra sobre Moisés en grandes rasgos. Aquí tenemos un episodio muy interesante que es del rey Saúl. Resulta que el rey Saúl fue ungido rey de Israel por el profeta Samuel. Saúl pues era como le tocó a todos esos reyes, eran reyes guerreros, libraban constantes batallas contra todos sus vecinos, y en una de esas batallas Jehová le dio instrucciones de destruir al pueblo de Amalek, un pueblo vecino. La instrucción que tenía era arrasar con hombres, mujeres, niños de pecho, ganados, ovejas, camellos, bueyes, arrasar con todo, era la orden de Yahvé. Y resulta que el rey Saúl pues no cumplió la orden al pie de la letra y tomó más bien, sí, pues se hizo algunas de las cosas que le había ordenado Yahvé, pero lo que los ganados y los bienes sí los conservó para sí mismo, y lo cual me parece bien hecho, ¿no? Pero resulta que eso le causó caer en desgracia con Jehová. Le pidió perdón, pero Jehová inflexible
Ya sabemos cuál era el carácter de este dios tribal, que era un dios violento, un dios vengativo. No le quiso perdonar al rey Saúl esa desobediencia. Y ya próximo a librar una batalla con los filisteos, entonces el rey Saúl estaba en un estado de angustia, de preocupación, de nervios, y fue a visitar a una pitonisa, a una adivina, que se llama la adivina, en la ciudad de Endor, que ahí está precisamente lo que representa la lámina. Fue a visitarla para que ella le hiciera contacto con el rey, con el profeta Samuel, y le dijera qué debía hacer, porque debía librar una gran batalla contra los filisteos. Apareció Samuel muy molesto, le dijo que no le perturbara su tranquilidad, pero que iba a perecer en la batalla, él y sus 3 hijos, y efectivamente eso fue lo que ocurrió. O sea, fue a la sesión espiritista a buscar ayuda y nada consiguió. Aquí tenemos el caso de Eliseo, que es el de rojo, ¿no? El otro es Elías, el que era el maestro de Elías, ascendió al cielo en un carro de fuego, ¿no? Y Eliseo recibió la facultad de profetizar de su maestro, que era Elías. Pero resulta que Eliseo tenía una facultad extraordinaria, que era ver a distancia, que es la misma clarividencia de que hemos venido hablando, ver a distancia los movimientos del ejército contrario. Era un espía psíquico. Entonces él podía saber lo que estaban haciendo las tropas enemigas, que eran los asirios, que siempre fue atacando a Israel por el norte, cosa que todavía sigue con Siria, digamos. Eso es una historia antiquísima. Y él siempre sabía cuáles eran los movimientos de las tropas de los enemigos de Israel, y obviamente pues los israelitas tomaban las medidas que les convenía para evitar el ataque, hasta que el rey de Asirio pensó que había un traidor en su corte. Y otro vidente le dijo, no, es Eliseo, que tiene la facultad de darse cuenta de todo lo que estamos haciendo, y es un peligro. Entonces trató de encargar a Eliseo. Hay una historia ya más larga y todo. Se cuenta que Eliseo era calvo, y entonces unos jóvenes se burlaron de él, los maldijo, y 42, no, nada menos que a 42, que perecieron en las garras de unos osos por maldición del profeta Eliseo, porque se habían burlado de él. Bueno, eso es una de las cosas que se dice de Eliseo. Aquí está el primer milagro que hizo Jesús: convertir agua en vino, las bodas de Caná. Sabemos de los milagros de Jesús, pues no es necesario detallar pues curaciones de leprosos, de ciegos, paralíticos, andar sobre las aguas, multiplicación de panes y peces. Hay otra versión ahora diferente de ese fenómeno. Bueno, estos son los poderes de un gran taumaturgo, de un gran maestro espiritual. No son exclusivos de Jesús. Vamos a ver que hay otros maestros que también han tenido ese tipo de experiencias, o esas posibilidades, esos atributos de ser esto. Uno de ellos es este Simón el Mago. Simón el Mago se dice que fue el competidor de Jesús, es contemporáneo de Jesús, vivió un poco más que eso, pero más o menos de la misma época. Simón el Mago se considera que es uno de los principales maestros de la gnosis, que la gnosis predica que el mundo pues no viene directamente del Dios que se cree, sino de otra divinidad secundaria que llama el demiurgo, y por eso es tan imperfecto. En fin, él planteó una serie de cuestiones filosóficas en contradicción con los cristianos, con los primeros cristianos. Vivía siempre en contradicción con los primeros cristianos, sobre todo con San Pedro. De Simón el Mago se encuentran infinidad de prodigios también. También podía convertir en panes, por ejemplo, las piedras, dicen las crónicas de esa época, crónicas de los mismos cristianos además, que podía llenar de espíritus una sala o cualquier, inclusive una plaza, una vez la llenó de espíritus a la vista de todo el mundo. También decían que podía hacer que las estatuas hablaran. En fin, una cantidad de prodigios increíbles que están consignados en textos de los mismos cristianos. Bueno, dicen que Simón, terminando un poquitico la historia de Simón entró en controversia permanente con San Pedro. En determinado momento Simón le dijo a San Pedro que le diera pues, las fórmulas mágicas que él tenía.
Entonces San Pedro dijo que es una fórmula mágica y se considera eso una grave falta contra Dios, que es la compra de bienes espirituales con dinero, que llama la simonía. Pero en alguna ocasión se encontró, dicen pues también en todas estas historias, se encontró Simón el Mago con San Pedro en Roma, cosa discutible porque se dice que tal vez San Pedro no estuvo en Roma. Bueno, en todo caso lo que se dice es eso. Y Simón el Mago quería demostrar su poder, entonces hizo una levitación a mucha altura, y San Pedro invocó a Jesús y hizo caer al suelo estrepitosamente a Simón el Mago, y dice que esa fue la muerte de Simón el Mago. Pero hay otra versión sobre la muerte de Simón el Mago, y es que él dijo, él era muy presuntuoso de sus facultades psíquicas, entonces hacía mucho alarde de eso. Entonces alguna vez dijo, pues yo también puedo resucitar, si Cristo resucitó, yo resucito también, y se hizo enterrar. Y resulta que hasta el día de hoy quedó Simón el Mago, según esas crónicas. Bueno, él lo considera un enemigo fuerte del cristianismo. Pero no hay ninguna religión que venga de ahí, de esa raíz. Pues parece que los gnósticos, yo no sé si él dejó algo escrito, no creo, pero dicen que la gnosis empezó entre sus principales maestros en esa época con Simón el Mago. Sí. O sea que sí viene una... Arriba tenemos el oráculo de Delfos, las ruinas del oráculo, que era un templo al dios Apolo, y allí estaba la pitonisa, que se sentaba en un trípode y aspirando ciertos vapores que la hacían entrar en trance, dicen algunas versiones, otros dicen que no había esos vapores, pero sí entraba en trance. La pitonisa era una divina y ella daba oráculos a toda Grecia. Esto era muy respetado en Grecia y era uno de los factores que unía la cultura helénica, la pitonisa de Delfos, el oráculo de Delfos. Uno de los casos más conocidos es el de Creso, no sé por qué no salieron ahí los nombres. Bueno, el primero de acá, sí, el oráculo de Delfos. Creso, rey de Lidia, era un rey muy poderoso, y estaba próximo a entablar una batalla con Ciro el Grande, rey de Persia, pero eran vecinos, ¿no? El reino de Lidia es ahí cerca en Anatolia, lo que es Turquía. O sea que él veía que el poder de los persas iba en aumento, entonces quiso poner a prueba los oráculos para ver qué debería hacer. Él estaba pensando en una guerra preventiva, es decir, atacar primero a Ciro el Grande y destruirlo antes de que él lo atacara a él. Entonces mandó a consultar a distintos oráculos, pero con el objetivo primero de ver si esos oráculos sí eran reales, y resulta que el de Delfos sí dio exactamente con lo que él estaba haciendo, que era algo que se inventó, que era cocinar una tortuga y un cabrito, y el oráculo le dijo exactamente lo que estaba haciendo. Dice así el oráculo: me llegó el aroma de la tortuga acorazada, hirviendo con carne de cordero en una marmita, y el bronce la rodea por todos lados, por abajo y por arriba. Entonces se convenció el rey Creso de que ese oráculo de Delfos era el mejor de todos, porque él había consultado a 7 oráculos y no habían dado con lo que él estaba haciendo en ese día. Es el primer experimento psíquico que se ha hecho de parapsicología. Él puso a prueba los oráculos primero. Entonces vio que el de Delfos sí era el más acertado, era el único que acertó. Y entonces ya le planteó la cuestión que a él le interesaba, que era el ataque que estaba planeando en contra de Ciro. Y la respuesta del oráculo fue: un gran reino destruirás. Pues evidentemente atacó a los persas y el resultado fue una catástrofe total, fue derrotado el rey Creso. Entonces claro, él estaba indignado con el oráculo, ¿cómo me engañaron? Y un gran reino destruirás, pero el tuyo. O sea, ahí se ve cómo son los oráculos de equívocos. Claro. Y generalmente le dio la respuesta al contrario. Se puede entender de dos maneras, y así eran muchos de los vaticinios que daban estos oráculos, daban margen a distintas interpretaciones. Entonces siempre se acomodaba la interpretación para decir que el oráculo se acertó. Bueno, otro caso interesante es la casa encantada de Atenas. Es un caso típico de fantasmas, que lo voy a leer porque me parece muy interesante. Dice el historiador Plinio, es un historiador romano, pero este caso ocurrió en Atenas.
En Atenas existía una casa grande y espaciosa, pero malsana y de mala reputación. En la quietud de la noche se oía en ella un sonar de hierros, y si uno escuchaba más atentamente, también de cadenas, primero en la distancia, luego más cerca. Pronto aparecía la figura de un anciano de larga barba y revuelto pelo, transido de dolor, demacrado, cuyas manos y pies sujetaban largas cadenas que él sacudía. Debido a ello, los habitantes de aquella casa pasaban noches espantosas y al despertar enfermaban, y si el terror no los abandonaba, sobrevenía la muerte. Un caso pues bastante inquietante sobre lo que pasaba en esa casa. Entonces continúa la historia de que un filósofo escéptico que se llamaba Atenodoro, él no le importaban esas historias de fantasmas ni nada, alquiló como un arriendo la casa, y de noche estaba estudiando cuando preciso se apareció un fantasma. El fantasma le indicó a este filósofo que lo siguiera, y él pues se armó de valor y siguió detrás de la imagen, de la figura de este fantasma, y el fantasma le indicó en el patio de la casa, le hizo señas de ahí. Al día siguiente el filósofo excavó y encontró los huesos con cadenas. Desde ese momento ya desapareció el encanto. Esta historia es casi típica de todo lo que se habla de estos fenómenos de apariciones de fantasmas, y todo es muy típica, muy precisa, porque siempre hay como algo que el fantasma quiere que las personas conozcan, y sabemos que ese fantasma pues es apenas un cascarón astral, como dice el ocultismo. Bueno, aquí tenemos a Sócrates. Sócrates creía en espejos mágicos y todo, siendo un filósofo tan racional, creía en espejos mágicos y cosas extrañas, pero él tenía una cualidad muy especial, y era que oía una voz que lo guiaba, siempre lo guiaba y le hacía evitar grandes peligros. Él luchó en varias batallas, en las guerras contra los persas, y siempre lograba salir de apuros con la voz que le indicaba por dónde debía huir. Bueno, aquí tenemos otro casito. Entonces, un filósofo que se llamaba Hermótimo de Clazomenes. No lo sacamos allí la figura porque pues no aparece en ninguna parte de la figura de ese filósofo, más bien poco conocido. Hermótimo tenía esa facilidad de hacer los famosos viajes astrales. Entonces él se desprendía del cuerpo, desde la conciencia salía en estos viajes, muy frecuentemente con demasiada intensidad, y él decía que estaba investigando pues todas las leyes de la naturaleza, que esa era la manera que él tenía de ahondar en estos fenómenos, porque la sola razón no daba para mucho. Pero la señora se mantenía muy mortificada con este señor, porque realmente abandonaba sus obligaciones y vivía viajando en astral. Sí, como el cuerpo queda como en una aniquilación suspendida, casi que difícil de distinguir si está muerto o no. Entonces aparentemente casi ni respiraba ni nada. Entonces era como quedarse dormido y viajar. Sí, pero el cuerpo casi en una catalepsia, en un estado como de animación, pero suspendida, ¿no? Casi no se nota que está vivo. Entonces la señora aprovechó y llamó a las autoridades de la ciudad y dijo: mi marido se murió. Y efectivamente lo quemaron. ¿Y lo enterraron vivo? Lo quemaron pues sí, vivo, porque no se había muerto. Después se supo en una sesión espiritista la indignación que tuvo el filósofo con la señora, obviamente, de haber tomado una represalia de pronto, que saben. Bueno, aquí están estos dos famosos filósofos que son Platón y Aristóteles. Pues el de la izquierda es Platón y el de la derecha Aristóteles. El uno señala al cielo, el otro a la tierra, ¿no? Un poquito un simbólico, un cuadro de Rafael. Estos filósofos hablaban de todos estos fenómenos ocultos. Ahí vemos que puede haber un gran desarrollo de la razón, y sin embargo se puede aceptar que estos fenómenos son reales. Habla mucho de esto, inclusive Aristóteles escribió un libro sobre la oniromancia, del arte de adivinar los sueños. Como les decía, hablan también de espejos mágicos. Platón narra la historia de el armenio, un soldado que ya estaba bueno, iban a quemar la pila funeraria, que quemaban los cadáveres, y retornó a la vida y mostró qué era lo que había visto pues, en el más allá, etc. Y aquí tenemos el último, es el gran filósofo Apolonio de Tiana.
Apolonio de Tiana es una figura contemporánea también a Jesucristo, un filósofo de la escuela pitagórica, predicó siempre el amor, la fraternidad, la libertad, todos los grandes valores espirituales, muy similar a la enseñanza cristiana, la de Apolonio. No dejó pues nada escrito que se sepa, pero sí esa era su predica. De Apolonio también se cuentan muchas historias extraordinarias. Una vez estaba Apolonio en Roma y pasó un cortejo fúnebre, y Apolonio pidió que detuvieran el cortejo, pronunció unas palabras misteriosas y la persona se levantó. Era una muchacha hija de un senador romano, o sea, una resurrección. Apolonio se movía en círculos muy altos, ¿no? Es decir, era consejero del emperador Vespasiano, de quien hablaremos un poco más adelante. Pero ya cuando Vespasiano murió, siguió su hijo Tito, y después siguió otro hijo, Domiciano, que fue un gran tirano, un tirano muy cruel. Y Apolonio cayó en desgracia con este emperador Domiciano. Entonces fue juzgado, fue llevado pues ante los tribunales. Muerto y sepultado. No, nada de eso. Fue llevado a los tribunales, y ya cuando se iba a dictar la sentencia de muerte en su contra, entonces él dijo: no podréis hacer nada en contra de mi alma, ni tampoco en contra de mi cuerpo, y desapareció. No se volvió a saber nada de Apolonio, hasta que se supo que estaba en el Asia Menor, en la ciudad de Éfeso, pero al mucho tiempo. O sea, la policía política de Domiciano no funcionó porque logró escapar fácilmente. En Éfeso estaba predicando una vez a sus discípulos, que él tenía bastantes discípulos. Entonces ocurre que en determinado momento suspendió lo que estaba diciendo y dijo: aquí ha pasado algo raro en Roma, algo grave, el tirano ha muerto. En ese mismo momento se estaban asesinando a Domiciano, o sea, una clarividencia en el espacio. Sí, en el mismo momento en que Domiciano caía apuñalado, a mucha distancia, a varios centenares de kilómetros, Apolonio pudo presenciar esa escena, la vio. Bueno, Apolonio, pues no, sigamos un poquito con Apolonio, porque esta es una de las figuras más interesantes. Apolonio viajó muchísimo, viajó por Egipto, viajó por la antigua Mesopotamia, todos estos países, y llegó a la India. Y en la India se trató de igual a igual con los brahmanes, era del mismo nivel de los brahmanes, y ellos pues hablaban cosas en privado. Cuando regresó Apolonio, trajo algunos de los documentos, algunas de las escrituras brahmánicas, y esas escrituras parece ser que fueron tomadas por los primeros herméticos, por los primeros alquimistas y sabios herméticos. Parece que hay en ciertos pasajes casi que son iguales los textos de herméticos con los de la India. Él decía, Apolonio, que la cultura hindú era no solamente la más antigua, sino la más sabia, y que tenía una información que se remontaba a civilizaciones antiquísimas, cosa que me llama la atención porque es exactamente lo mismo que dice la teosofía, ¿no? Eso lo decía Apolonio, que está en la vida de Apolonio, que la cuenta el filósofo Filóstrato, que fue la única biografía que hay de Apolonio. Bueno, es un maestro que no ha trascendido, como dicen, seguramente porque en los primeros siglos del cristianismo se vio que era un adversario del cristianismo de alguna manera, aunque decía lo mismo, pero él como filósofo lo que decía era que todas estas facultades psíquicas eran fenómenos naturales, no eran milagros. Como filósofo que era, pues nos explicaba racionalmente, que es la misma orientación que tiene la sociedad teosófica, las doctrinas teosóficas. No se trata de milagros, se trata de leyes ocultas de la naturaleza. Bueno, ahora sí, sigamos. En Roma, aquí tenemos el Coliseo, construido precisamente Vespasiano, fue el primero que lo empezó a construir, ¿no? La ley de las 12 tablas, pues muy importante para los abogados, es la primera legislación de los romanos, porque antes se mantenía en secreto el derecho, y entonces lo interpretaban a su gusto los patricios. Siempre está en el contexto de la lucha entre patricios y plebeyos. Los
plebeyos exigieron que las leyes fueran escritas y públicas. Fue la primera vez que se hizo así como debe ser, y eso todos los derechos en todas partes del mundo, las leyes no pueden ser ocultas, no puede haber leyes clandestinas. Entonces la ley de las 12 tablas es el primer antecedente que tenemos de una legislación escrita expresamente. También había la legislación del Licurgo, del Solón, etc., pero esta era escrita en unas tablas y se ponían en un lugar público. ¿Qué pasó con la ley de las 12 tablas? Pues tenía cantidad de disposiciones sobre matrimonio, sobre adopción, sobre la propiedad, muchos temas jurídicos que trataban muy duro a los deudores, cosas increíbles, porque el que no pagara la deuda entonces caía en esclavitud con su acreedor. El acreedor lo podía dejar un tiempo amarrado inclusive con cadenas, y si no pagaba a alguien por él, entonces podía ejecutarlo, y si eran varios los acreedores lo podían partir en pedazos, cosa que me parece pues increíble, pero una ley salvaje. Una ley de autoridad. Sí. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con los fenómenos ocultos? Que dice en una de las normas de la ley de las 12 tablas que se castiga con pena de muerte al que envíe hechizos o maleficios en contra de otras personas o de los cultivos de otras personas. Entonces daba por cierto que esos maleficios cobraban, que servían. ¿Qué pasaría aquí? Pues que dice Jaime Castro que mucha gente en Boyacá no reza para que su cosecha sea buena, sino para que se dañe la del vecino. La envidia. Sí. Bueno, eso dice el mismo, que es boyacense. Bueno, aquí citamos a estos autores porque en todos traen cosas extraordinarias. Tácito, Suetonio, Cicerón, todos son autores romanos, y en todos hay una inmensa cantidad de fenómenos extraños, de telepatía, clarividencia, curaciones, muchas cosas. Bueno, los oráculos, en Roma también había un oráculo parecido al que había en Delfos, que era la Sibila de Cumas. De ahí viene el lenguaje sibilino, que se habla con un lenguaje extraño, críptico. Ellos nunca decían las predicciones de una forma explícita, como les decía. Bueno, y tenemos aquí que había una institución de derecho público que eran los augures y los arúspices. Eran adivinos y actuaban en colegio, en corporación. Los augures miraban sobre todo el vuelo de las aves. Según las aves volaran bajo, volaran más alto, en grupo, por el oriente, por el occidente, ellos hacían esos vaticinios con base en el vuelo de las aves, y también de acuerdo al apetito que tuvieran los pollos sagrados. Había unos pollos especiales consagrados específicamente para estas artes adivinatorias, y los soldados romanos, todos los ejércitos romanos andaban con los pollos sagrados para todas partes para hacer los vaticinios. Ellos eran muy respetados, los pollos eran algo. Bueno, y los arúspices se encargaban era de ver las entrañas de los animales, y de acuerdo a ciertas características, sobre todo el hígado, no sé por qué, hepatomancia, miraban el hígado y decían, bueno, según el hígado va a haber, o va a ocurrir, o va a pasar algún evento especial. Bueno, sobre esto hay una historia muy curiosa, y es que la primera guerra púnica que libró Roma contra Cartago, los romanos no tenían casi armada y tuvieron que levantar una gran armada en muy poco tiempo, y cada familia romana se encargó de armar una embarcación o varias, ¿no? En todo caso fue una labor de todo Roma para poder enfrentar el poderío de Cartago, que era marítimo, en cambio el de Roma era apenas terrestre. Encargaron de la armada romana al cónsul Publio Claudio Pulcher, y se dirigió a Sicilia. El teatro de las operaciones era en Sicilia, que ustedes saben pues que está entre África y Italia, precisamente muy cerca de Cartago, de la antigua Cartago, y muy cerca de Italia, y ese era el lugar de combate. Entonces iba la armada romana a enfrentarse con los cartagineses, y lógicamente sacaron los pollos a ver qué vaticinio iba a dar los pollos. Entonces le dijeron: general, los pollos no tienen hambre, no quieren comer. Entonces dijo el general, que era un temperamento irascible: si no quieren comer, entonces que beban.
y ordenó que los echaran al agua. ¿Y saben qué pasó? El desastre total para la armada romana. O sea, el vaticinio de los pollos se cumplió al pie de la letra. Un desastre total. El general, que era un cónsul, siempre eran los cónsules los que mandaban los ejércitos, logró escapar con mucha dificultad y llegó a Roma, y allí lo juzgaron severamente, lo condenaron a destierro. Solo se salvó de la pena de muerte porque era un patricio, era un noble. Él se salvó, pues, pero lo condenaron fue por el sacrilegio de los pollos. Ah, ya. Sí. No porque perdió la guerra. No por... Exacto. Entonces, lo que pasó con los pollos sí fue gravísimo. Bueno, entonces sigamos. Bueno, Vespasiano, ya hablamos un poquito de Vespasiano. Es interesante porque nos presenta un caso de curación. Pues Vespasiano era un gran militar antes de ser emperador. Era un gran militar. Fue el que empezó la campaña de someter a los judíos cuando se rebelaron. Después la terminó su hijo Tito con la destrucción de Jerusalén, que fue algo espantoso, murieron más de 1 millón de personas ahí en él. Bueno, de todas maneras se dice que Vespasiano sí era una persona pues justa en lo posible dentro de las circunstancias de esa época y de las costumbres que eran muy rudas y muy bárbaras realmente, y todavía realmente. Bueno, entonces ocurre que Vespasiano fue proclamado emperador por su ejército, por los ejércitos de Asia y de Siria y de Egipto. Entonces se dirigió a Alejandría, y en Alejandría ocurrió un fenómeno muy especial, y es que se le acercaron 2 personas que le dijeron, el uno era ciego y el otro era inválido. Le dijeron que habían tenido un sueño con el dios Serapis, que les decía que si el emperador los tocaba podían sanar. Y entonces efectivamente así ocurrió. Después de muchas dudas, Vespasiano hizo lo que le pedían y sanaron. El uno recobró la vista y el otro pudo andar de nuevo. Leamos lo que dice el historiador sobre esto, porque pues es bien interesante, el historiador Suetonio, y al mismo también lo dice Tácito. En la vida de los 12 Césares, dice Suetonio, faltaban a Vespasiano el prestigio y cierta majestad debido a su súbito y reciente encumbramiento, pero también inesperadamente los consiguió. Cuando se hallaba sentado en su tribunal, se le presentaron al mismo tiempo 2 hombres del pueblo, suplicándole que para curarles hiciera lo que Serapis les había indicado en un sueño, que le sería devuelta la vista si humedecía sus ojos con saliva, y que la pierna enferma recobraría su firmeza si se dignaba tocarla con el pie. Como apenas podía dar crédito a que la curación tuviera la más mínima posibilidad de realizarse, no se atrevía a ponerla en práctica, pero al fin, a instancias de sus amigos, intentó públicamente delante de la asamblea esta doble curación, y el éxito la coronó. O sea, una curación de las que llamamos psíquicas, unas curaciones muy inexplicables de todas maneras. Bueno, después se cuentan muchas historias de Vespasiano, que fue un buen gobernante, etc. Aquí hay un caso también muy interesante de un contacto con el más allá, que lo refiere San Agustín, se refiere al senador Curma. El senador Curma entró en estado de coma, ya prácticamente se creyó que iba a morir, y de pronto se recuperó y contó lo que le pasó con el más allá. Curma dijo, yo llegué a una región muy extraña y había unos seres muy raros también que ahí hablaban de Curma. Entonces yo dije, pues yo soy Curma, acabo de morir. Y dije, no estamos hablando de ti, ni tú has muerto, estamos hablando del herrero Curma, ese sí murió. Entonces cuando el senador Curma regresó, trató de averiguar algo por el herrero Curma, de su mismo nombre, y le dijeron, sí, efectivamente murió en ese mismo día. O sea, tuvo en el más allá Y volvió. una información verídica, tomada supuestamente en más allá. Claro que no había muerto, es decir, eso sí, desde que alguien recupere pues, su vida, pues, porque no se había muerto. ¿Dónde estaba dormido? Estaba ya de coma, Bueno, entonces seguimos en la Edad Media. Bueno, vamos a resumir mucho porque ya hay muchos detalles, pues que ya ustedes han visto que estos fenómenos se dan en todos estos fenómenos. La cacería de brujas, ya sabemos que a las brujas se les atribuyen toda clase de facultades, como volar por los aires, como invocar ciertos espíritus, había relaciones
sexuales con demonios, incubos, sucubos, poderes psíquicos de toda clase, podían influir sobre la mente de otras personas, en fin, siempre se la relaciona con algo maligno. Entonces por eso vino la cacería de brujas. La iglesia pues ordenó matar todas estas brujas, cumpliendo un mandato que estaba en el Levítico y en el Éxodo, de que no dejarás que la bruja viva. Y efectivamente pues miles y miles de brujas reales, por supuesto, porque aquí también se cometieron muchas injusticias, cayeron en la Inquisición y en otros procedimientos de la época, no solamente la Inquisición, porque se consideraba que la brujería era un atentado también contra las leyes civiles. Bueno, el otro. Este es de la Edad Media, pero en el Oriente, ¿no? Este es el gran Kubilai Khan, nieto de Genghis Khan. Refiere el gran viajero veneciano Marco Polo, pues, que después de muchas penalidades logró llegar a la corte de Kambaluk, que es la actual Pekín, la misma ciudad de Pekín, que ahora se dice Beijing. Llegó a la corte de Kambaluk, una corte muy lujosa, había jardines, palacios de toda clase, muy lujosa, muy refinada la corte. Había unos magos tibetanos que hacían transportar por el aire las copas en los banquetes. Entonces eso lo refiere Marco Polo, y es lo que llamamos la teletransportación. A Marco Polo pues nadie le creyó lo que contaba, y hoy sabemos que ese fenómeno sí se puede presentar, que es un fenómeno de telequinesis, acción de la mente sobre la materia, como vimos hace un rato. Bueno, ya terminamos la Edad Media. Hacemos una visión así muy rápida porque pues sería muy extenso. El primero que tenemos aquí es Nostradamus. Ahí nos faltó pues las fechas 1503, 1563, el más famoso de los videntes de la historia, es decir, el más famoso que las profecías bíblicas inclusive. Nostradamus fue médico con mucho éxito, parece que tenía alguna fórmula especial para las grandes pestes que hubo en esa época, que la gente caía en las calles muerta, y Nostradamus con éxito logró afrontar algunas de estos problemas, pero no pudo con su propia esposa y su hijo, que sí murieron en una de estas pestes, la peste bubónica, la peste negra, la viruela. Eso es la Edad Media, ¿verdad? ¿Ah? Eso es la Edad Media, ¿verdad? Ya viene el Renacimiento, sí, claro que el fin de la Edad Media, el Renacimiento, dice que hasta 1492 es la Edad Media. Bueno, entonces Nostradamus, pues muy apesadumbrado, se dedicó a viajar. Se cuenta que una vez iba por un camino de Italia, cuando venían unos monjes muy humildes, monjes franciscanos, y se arrodilló ante uno de ellos y le besó la mano, y entonces los demás preguntaron, bueno, pero ¿por qué? Si es un monje común y corriente. Y dijo, no, yo debo besar la mano de su santidad. No dijo más, y más adelante este monje franciscano fue el Papa Sisto V, o sea, tuvo una premonición en ese momento cuando lo vio, de que iba a ser el Papa. Las profecías de Nostradamus son muy confusas, son cantidad de versos, están escritos en versos, cuartetas, que se llaman centurias porque están agrupadas de grupos de 100 y 100. Esas cuartetas, pues muy oscuras en general, pero hay algunas que sí son precisas y claras, y entonces son como el indicador de la ruta que se debe seguir para interpretar todas las cuartetas o todas sus profecías, que son más de mil y pico de profecías. Tomando algunas se puede hacer como digamos, como si fuera un rompecabezas, coger y armar todo el conjunto, pero anticipando lo que es el conjunto. No se puede de una en una ir cuadrándolo, sino mirando qué pieza encaja en su lugar preciso. De hecho, Nostradamus tiene unas profecías extraordinariamente acertadas que demuestran que la clarividencia en el largo plazo sí es cierto, que es el gran debate que hay en la ciencia, que se dice, no, pues la clarividencia, la premonición puede ocurrir a corto plazo, pero a largo plazo no es posible, no hay ningún elemento para pensar que así sea. Pues puede pensarse que sí se da. En el caso de Nostradamus vamos a ver, por ejemplo, una profecía que en mi modo de ver es prácticamente la mejor prueba que hay de la clarividencia y de la premonición, sobre todo en el largo plazo. Es un acontecimiento de la historia europea, que es la ejecución del rey Carlos I Estuardo, y la profecía fue hecha con 92 años de anticipación, y escribió Nostradamus en la cuarteta, la centuria novena, cuarteta 49, dice:
Senado de Londres condenará a muerte a su rey. Esto nunca había ocurrido, era imposible con 92 años de anticipación decir que fuera a ocurrir esto. No había ningún raciocinio, ningunos elementos para pensar que esto iba a ocurrir, que el Senado de Londres condenaría a muerte al rey Carlos I Estuardo, que fue una de las guerras civiles en esa época en Inglaterra. Después de Carlos I llegó Oliverio Cromwell, etc. Pero lo importante es que sí hay una prueba, porque este texto no admite interpretaciones. Este texto es explícito, podría ser el titular de un periódico. El Senado de Londres condena a muerte a su rey. No hay forma de decir que esto es un error, o que es un lenguaje críptico, que es un lenguaje oculto. Está dicho de una forma explícita. Y hay otra serie de poesía que las vamos a ver rápidamente sobre Napoleón, que son verdaderamente asombrosas, porque dan exactamente los elementos para identificar al personaje, que dice así: un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio será vendido muy caro. Voy a resumir un poquito. De simple soldado llegará al imperio, de la ropa corta llegará a la larga, valiente en armas, el peor con la iglesia. De nombre que nunca fue de rey galo, jamás hubo un rayo tan temido, temblando Italia, España y los ingleses. Esta profecía fue escrita 215 años antes de que naciera Napoleón. Los elementos así rápidamente son: un emperador que nacerá cerca de Italia. ¿Cómo podía prever Nostradamus con 215 años de anticipación que cerca de Italia nacería un emperador? Sabemos que Napoleón nació en Ajaccio, una isla en Córcega, en la ciudad de Ajaccio, la isla de Córcega, muy cerca, más cerca de Italia que de Francia. Otro elemento que trae la profecía es: de simple soldado llegará al imperio. Napoleón era simplemente oficial de artillería, él nunca había sido de la corte francesa, no, es más, era de familia italiana, no era propiamente francés, era un soldado, un militar. Llegó a ser el emperador. Valiente en arma, el peor con la iglesia, otro elemento para identificar a Napoleón, porque fue enemigo de la iglesia y tuvo al papa prisionero, muchos episodios en que se enfrentó a la iglesia. Ya otro elemento más bueno. Y otra profecía que dijo, escribió Nostradamus, dice que de nombre que nunca fue de rey galo, jamás hubo un rayo tan temido, temblando Italia, España y los ingleses. Nunca los reyes de Francia tuvieron el nombre Napoleón, que Napoleón es un nombre italiano. Nunca los reyes de Francia tuvieron un nombre así, inclusive hasta lo ridiculizaban un poco en su época de soldado con el nombre de Napoleón por la parte de Ramolín. Bueno, de todas maneras es claro que Nostradamus sí acertó en algunas profecías. Alguna oportunidad podemos ver las que dice para nuestra época. Simplemente les diría una cosa: Nostradamus da como protagonista de una tercera guerra mundial a Irán, que Irán invadirá a Occidente. Dice claramente en una profecía que Irán volverá a invadir Macedonia. Dice Macedonia para hablar de Europa Oriental. Es una figura literaria que llama Sinecdo, que habla del todo, pero mencionando una de las partes. Y habrá una gran confrontación entre Occidente y el Islam, que es lo que estamos viendo en el momento. De alguna manera estamos viendo, no tan seguro, pero bueno, de todas maneras estas profecías no hay que tomarlas al pie de la letra. Muchas equivocaciones tienen también los videntes. Bueno, San Pío V, ¿qué es lo que hace este señor aquí? Pues cuando estaba en el siglo XVI, en 1571, los turcos estaban apoderándose de todo el oriente de Europa. Se habían apoderado de Rodas, de Chipre, y ya se acercaban a Malta, que ya es mucho más cerca de Italia, ¿no? Amenazaban, los turcos estaban amenazando a Europa. Entonces el Papa formó una liga en contra de los turcos, en la que intervenía España, Venecia y la propia sede pontificia, que en esa época manejaba ejércitos y era un rey temporal. El Papa era un rey. Participó en la Santa Alianza, se llamó la liga, contra los turcos, y se libró entonces la famosa batalla de Lepanto, una de las batallas más famosas de la historia, la más grande que vieron los siglos, y habrán de verlo del porvenir, dijo Miguel de Cervantes, que el manco de Lepanto, por eso se le llamó el manco de Lepanto, perdió la movilidad de un brazo. Allí fueron derrotados los turcos totalmente,
Pero ¿qué hizo San Pío V? San Pío V estaba en ese momento con sus asesores hablando de otros asuntos, cuando de un momento a otro se puso de pie y mirando al cielo dijo: hemos vencido, y ordenó un Te Deum. O sea, es un caso muy claro de clarividencia. La de San Pío V es una clarividencia. No sé cómo estamos de tiempo, estamos como muy... Bueno, porque hay mucha historia aquí. Aquí seguimos más o menos con las endemoniadas acá de Ludán. Las endemoniadas de Ludán. Esto voy a seguir resumiéndolo mucho. En Francia, en 1632, en un convento de monjas ursulinas en la ciudad de Ludán, una ciudad muy pequeña, de un momento a otro la Madre Superiora Sor María de los Ángeles empezó a blasfemar, a tirarse al suelo, todo lo que es una posesión, a convulsionar, etc. Y todas las del convento hicieron lo mismo. En determinado momento todas entraron en este estado extraordinariamente intimidante, como de posesión, y ellas daban los nombres de los demonios supuestamente que se habían apoderado de ellas. Llamaron al padre Surán, un jesuita, para que hiciera el exorcismo, con tan mala suerte que él también cayó endemoniado. Y él después narraba que era una fuerza tan poderosa que se había apoderado de su cuerpo que él no podía resistir. Y eso era que era un jesuita especializado, pues, según los ritos de la iglesia, en expulsar estos demonios. La interpretación, pues, que se da es que era un fenómeno de histerismo, pero tal vez habría que matizar un poco el concepto, porque habría otros elementos ahí para mirar, porque si hay entidades del bajo plano, del astral, no veo por qué no puedan producir estos fenómenos. O sea que ambas opciones quedan abiertas a la investigación. Bueno, sigamos. Melville fue muy famoso en el caso de las terapias. Algunos lo consideraban un charlatán, hoy ha sido reivindicado, era un médico alemán, algunos dicen que es suizo o que austriaco, pero pues la mayoría dicen que alemán. Estudió en Viena, estudió medicina en Viena y hizo su tesis sobre las influencias de los planetas en la vida humana. O sea, ella creía en la astrología, ella creía en ciertos fluidos y empezó a ensayar con imanes y logró, por iniciativa de otra persona que le enseñó esa técnica, a sanar con imanes. Bueno, y después se dio cuenta de que no eran tan necesarios los imanes, que bastaban los pases magnéticos y todo. Pero tuvo, pues, como mala suerte en Viena, porque curó una persona que era ciega y entonces los médicos se fueron en contra de él. Es decir, no podían aceptar que hubiera hecho eso. Tuvo que irse a París y cuando llegó a París empezó con su técnica lo mismo. Tuvo un éxito clamoroso, toda la sociedad de esa época iba a su consulta. Se inventó un aparato que llamaba la baquette, que era una especie de recipiente lleno de agua con limaduras de hierro, con imanes, y todos los pacientes los tomaban de unos alambres, de unas varillas, y entraban en trance. O sea, se vio después que era un fenómeno puramente psíquico, pero él alegaba que era una influencia de una energía sutil, una energía magnética que la ciencia de esa época no conoce, y la de ahora apenas se está insinuando y ya algunos la aceptan, que viene a ser el chi el prana de los hindúes, o el chi de los chinos, el Od, de Reichenbach, otros investigadores. De todas maneras, él creó escuela, que es muy importante, que lleva su nombre, el mesmerismo. En esa época muchos estudiaban esto, y uno de los continuadores fue Marqués de Puiseguir, estudió sonambulismo, que se dan fenómenos muy extraños como lectura del pensamiento, capacidad de descubrir objetos escondidos, ver con los ojos cerrados o con otra parte del cuerpo. Todos esos fenómenos se dan en el sonambulismo y se entra en trance gracias a esos pases magnéticos y a la sugestión. Ya más adelante se dijo, basta la simple sugestión, no es necesario los pases magnéticos ni se está manipulando ninguna clase de energía. Pero eso es lo que decían los de la escuela de la hipnosis. No se necesita manipular ninguna energía, simplemente la sugestión.
pues famosos Braille, Charcot, en la Salpêtrière y Bernheim, en Nancy, en fin, todo eso es una historia que va a lo mismo. La vidente de Prévost era una enferma que fue donde un médico llamado Justinus Kerner, y él tuvo la gran habilidad de copiar minuciosamente todo lo que veía y todo lo que pasaba, y eso sirvió como un antecedente para la investigación psíquica. O sea, recopiló una gran cantidad de información. Esta vidente inclusive llegó a comunicarse también con espíritus, a dar información de cosas que nadie sabía, etc. Bueno, seguimos. Bueno, y ahora viene el espiritismo, que es un tema que ya tiene que ver mucho con las enseñanzas teosóficas. Vamos a ver qué diferencias hay, pero sigamos un poquito con la lámina ahí del espiritismo para explicar algo. Pues ustedes ya conocen más o menos la sesión espiritista, varias personas se congregan alrededor de una mesa, se invoca siempre con el propósito, porque la intencionalidad aquí es definitiva de que haya comunicación con algún espíritu. Los métodos son variados, a veces simplemente ciertos golpes, a veces en la mesa, la que todos ponen sus manos en la mesa y la mesa se levanta y da golpes y se crea un código, como decir, puede ser un código binario, decir sí, un golpe, no dos golpes, código binario. Pero también ya se puede tener un tablero con las letras, que es la tabla Ouija, aunque ese método fue un poco después, la famosísima tabla Ouija de la que se habla tanto, que realmente hay mucha información de que se han creado muchos problemas con eso, muchas posesiones y personas que han casi que entrado en unos estados alterados de conciencia, casi delirantes, etc. Y el otro método, el medium parlante, que se ocurre más, que es la persona que hace como medium, que es el intermediario con ese otro mundo espiritual, según los espiritistas. El medium simplemente de viva voz va hablando los supuestos mensajes que vienen de los espíritus. Y aquí se presentan casos muy extraños, porque a veces se conocen cosas que nadie sabe, supuestamente que vienen de los espíritus, y cuando alguien va a consultar a estos medios, el medium da una información muy completa de lo que hay en la mente de la otra persona. Lógicamente podemos decir como hipótesis que está leyendo la mente, pero la creencia espiritista es que se trata de una comunicación con algún espíritu. Bueno, también otra forma es tal vez más sofisticada todavía, es el medium escribiente, que los medios escriben a gran velocidad y son textos inteligibles, textos completos, una información que el medium no tenía en estado consciente en su vida normal. Nadie sabe pues, explicar claramente esta información de dónde viene. Y hay novelas enteras escritas en trance. Vamos a ver más adelante un ejemplo muy interesante. Seguimos. Los orígenes del espiritismo. Bueno, aquí empecemos primero con la otra imagen de las hermanas Fox, que es un caso bien conocido en 1848 en Hydesville, en Nueva York. De un momento a otro empezaron a escucharse unos ruidos que no se sabía de dónde venían, y a alguien se le ocurrió que eran espíritus, y se trató de establecer una comunicación dando golpes, por decir algo, con el código sí, un golpe, y el código no, dos golpes, por dar un ejemplo. Y de esa manera se estableció una supuesta comunicación. Las hermanas Fox hicieron gira por todo Estados Unidos, por Europa, fueron exitosas. Siempre se dijo que el espiritismo pues había surgido allí, pero hay antecedentes. Ellas se retractaron, después dijeron que todo eso no era cierto, que eso había sido una idea de ellas para conseguir dinero, y efectivamente consiguieron bastante, porque pues eran recibidas en todas partes. Pero después se retractaron de la retractación, como si fuera por aquí en Colombia un sumario. La ciencia de la investigación psíquica, ¿cuál es el interés del espiritismo? Que a raíz de estos fenómenos tan extraños surgió la investigación psíquica, que vamos a ver ahora con la sociedad. Aquí está la imagen de Allan Kardec, que fue el que sistematizó toda la doctrina espiritista.
y uno ve la obra de Kardec y es bastante lógica. A partir de cualquier supuesto uno puede argumentar con perfecta lógica. Entonces él dice quiénes son los espíritus, qué clases de espíritus hay, los espíritus burlones, toda clase de entidades y qué precauciones, en fin. Y tan importante fue Kardec, que por ejemplo hoy en Brasil se considera una religión con varios millones de seguidores, e inclusive el Estado ha ordenado estampillas conmemorativas cuando se cumplió el aniversario de esta obra, que es la obra clásica del espiritismo, el libro de los espíritus de Allan Kardec. Él era un profesor, ¿no? Él era una persona con formación científica, él sabía de matemáticas, sabía de idiomas, era una persona culta. Pero vamos a ver que simplificó demasiado. El problema del espiritismo es más complicado de lo que se piensa. La única explicación puede ser multicausal, como lo explica la general Blavatsky. Bueno, eso fue tanto el auge del espiritismo que se convirtió en un juego de sociedad en toda Europa. Un periodista dijo que no había quedado una sola mesa que no quedara patas arriba en toda Europa, porque en todos los círculos sociales, altos, bajos, siempre con la sesión espiritista como si fuera un entretenimiento, en todas partes, y surgieron unos medios de poderes increíbles, como vamos a ver enseguida, que ya no volvieron a verse más, que rara vez se dice. Bueno, primero de esos medios es Eusapia Paladino, italiana, era una persona muy humilde y poco a poco se fue posicionando en el espiritismo porque era una medium muy poderosa de efectos físicos. O sea, ella podía levantar mesas, podía hacer girar objetos, toda clase de fenómenos de movimiento de objetos con la mente. Esta medium fue estudiada por personas tan importantes como Lombroso. César Lombroso fue un psiquiatra italiano, el primero que estudió el criminal nato, según teorías que hoy están revaluadas, pero en su época fueron muy importantes. Y él se arrepintió de haber negado las facultades psíquicas. Él había dicho que eso era imposible, que eso era una superstición. Cuando vio las facultades de Eusapia Paladino quedó admirado y quedó convencido y terminó de espiritista. A pesar de ser tan racionalista, pues terminó de espiritista. Y a esta Eusapia pues iba muy bien, hasta que llegó a Inglaterra y cayó en manos de Richard Hodgson, este señor, que sí era un incrédulo profesional y estaba dedicado a desmentir a todos los medios, y su propósito no era nada objetivo, no era un investigador imparcial, sino que era un investigador apasionado por demostrar la falsedad del espiritismo. Y efectivamente sorprendió a Eusapia haciendo fraude. Y ya con un solo o pocos fraudes ya se consideró que todo era falso. Claro. Lo cual es un error. ¿Por qué hacían fraude estos medios? Porque estaban presionados, se exigían resultados de ellos. Si ellos no daban resultados se desacreditaban y ellos ya prácticamente vivían de eso. Entonces, pero eran fraudes muy burdos, como mover la mesa con las manos, o en un momento de descuido de los que estaban allí vigilándola, porque en estas sesiones los investigadores se hacían uno a un lado y otro al otro, y en un momento aprovechaba y movía una mesa. Bueno, entonces Richard Hodgson desacreditó a Eusapia, pero de todas maneras ella siguió su correría por toda Europa y tuvo un éxito increíble en esos fenómenos puramente físicos. También producía ectoplasmas, que es otro fenómeno bien raro y bien increíble, y es que de la boca de la medium sale, mejor hablar del medium porque las mujeres tienen más dotes para eso, sale una cosa vaporosa, una sustancia vaporosa que va tomando forma, y esa forma aparentemente es la del fallecido. O sea que son tan grandes las facultades psíquicas que ella puede leer la mente de las personas que están allí e interpretar y saber cómo era en vida el supuesto espíritu que se está manifestando y representar. Ese fenómeno es muy discutido, y pues, claro que puede uno decir que si William Crookes, que fue un gran sabio, lo aceptó y pasó más de 20 años estudiando estas cosas, podría pensarse que es cierto, pero pues realmente no tiene ninguna comprobación que podamos decir que es así segura. ¿Del siglo XX? No, Eusapia es de mitad del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Esta foto siempre tiene sus añitos. Y esta ya, como que no dice la foto. Daniel Tuclajum,
Este fue un medio también extraordinario, con todos los fenómenos que producen pues todos estos medios que son bastante extraordinarios. Pero aquí hay un caso muy especial con Douglas Home, y es una levitación, o varias levitaciones que hizo en presencia de William Crookes y de muchos científicos, realmente increíble. Voy a leer un pedacito nomás que nos da fe. William Crookes, Lord Lyson y Lord Adare presenciaron este hecho. En 3 circunstancias he visto a Home, dice William Crookes, elevarse completamente por encima del suelo de la habitación. La primera vez se hallaba sentado en un canapé, la segunda estaba arrodillado sobre una silla y la tercera de pie. En cada caso tuvo la oportunidad para observar el hecho en el momento mismo en que se producía. Lord Lindsay dice, Home, que desde hacía cierto tiempo se hallaba en trance, se dirigió hacia la sala vecina. Entonces oímos cómo se levantaba la ventana de la habitación continua y casi inmediatamente vimos cómo Home flotaba en el aire a la luz de la luna. Tras permanecer en aquella posición durante algunos segundos, levantó la ventana, se deslizó al interior de la habitación con los pies hacia adelante y se fue a tomar asiento. El medium nos anunció que iba en otra sesión que iba a ser levantado al aire. Un instante después atravesó la mesa cruzando por encima de las cabezas de las personas del círculo. Inclusive estas presentaciones las hacía en toda Europa. Hay un testimonio interesante que es el conde León Tolstoy, que dice: Home fue levantado de su silla y yo le cogí los pies mientras flotaba en el aire. O sea que tenemos elementos para pensar que sí ocurrió, no desde el punto de vista científico, porque es que hay que distinguir. La ciencia solamente cree en los experimentos que son controlados, no puede darle crédito así a toda la nación, porque entonces quedaríamos en cierta credulidad que tampoco se puede aceptar, pero sí hay otros elementos para pensar que estas cosas sí ocurrieron. Y ahora la otra medium que se considera la más grande de todas, la señora Leonora Piper de Boston. Esta persona era una pues, ama de casa común y corriente, que tenía la facultad de conocer exactamente lo que la persona que venía quería decirle, o sea, le leía telepáticamente y le daba una cantidad de informaciones asombrosas sobre su pasado, sobre su vida, todo ella lo podía saber y lo atribuía a los espíritus. Entonces esta señora tuvo la gran cualidad de que colaboró con la ciencia voluntariamente. Ella nunca se lucró de estas dotes que tenía. Colaboró con la Sociedad de Investigaciones Psíquicas por más de 30 años, haciendo sesiones controladas por todos estos grandes investigadores como William James, que fue el padre de la psicología moderna. Ustedes los psicólogos saben lo importante que fue William James, y famoso psicólogo y famoso filósofo también de la escuela del pragmatismo. Ellos dan fe de las grandes facultades que tenía Leonora Piper. Las actas de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas sobre Leonora Piper son más de 3.000 páginas, donde se narra detalladamente todas las facultades que tenía ella de conocimiento de todos los estados mentales, y hacía predicciones de cosas que no sabían ninguno de los presentes, ni nadie sabía, y podía decir una cantidad de información. Es importante desde el punto de vista científico porque fue investigada intensamente. Después pasó a Inglaterra y también y este señor también se dedicó a amargarle la vida a Richard Hodgson. Él creyó que era una trampa, entonces contrató detectives y siempre montó vigilancia en torno a la casa de ella, y nunca jamás pudo encontrar nada que pudiera hacer pensar que ella estaba haciendo trampa. Siempre, y con permiso de ella, veía la correspondencia, la mantenía vigilada para ver con quién hablaba, a ver si alguno de los que iban a visitarla pues era que ya habían hablado antes con ella para darle información que ya le habían suministrado, etc. Entonces es importante ver cómo ella realmente es una medium desinteresada desde el punto de vista económico. Ella nunca hizo alarde de estas facultades y colaboraba con la ciencia voluntariamente. Este podría ser el caso más paradigmático del espiritismo, porque ocurre que aquí está el gran escritor Charles Dickens, murió en 1870 de un derrame cerebral y estaba escribiendo una novela que se llamaba El misterio de Edwin Drood. Lo podemos poner ahí, El misterio de Edwin Drood.
una novela común y corriente, una novela de policía, nada especial, de misterio solamente el nombre, bueno. Pero resulta que a los 2 años, y pongo la fecha del 74 cuando se publicó el libro, a los 2 años, un medio espiritista en Estados Unidos de nombre Thomas B. James, que era un artesano de 18 o 20 años, empezó a recibir mensajes de Dickens en su sesión espiritista. Entonces Dickens le pidió que por favor continuara la novela, y James continuó la novela con escritura automática en forma perfecta. Todo lo han examinado especialistas en literatura, en lingüistas. Toda la novela es perfecta. Lo que continúa son más de 1200 páginas que escribió el medium T.P. James. No se sabe de dónde. Él dice que del mismo Dickens. O sea que es muy difícil explicar un caso como este, pues, porque de todas maneras, pues, por clarividencia se puede obtener alguna información muy concreta, muy precisa, pero toda una novela escrita y es perfecta. O sea, la continuación, el argumento, el lenguaje, los modismos, el modismo de inglés británico, ciertas incorrecciones que todos los escritores, por importante que sea, tienen, todo es exacto. Y publicó la obra en 1874, en Trato de Moro, estado de Vermont. Bueno. Ya viene pues que habíamos participado algo en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres de 1882. Es muy importante esta sociedad científica porque a ella pertenecieron personas importantísimas de primer nivel en esa época, como fueron pues William Crookes, por ejemplo. Aquí este es Henry C. Wick, fue el primer presidente. Su idea sobre por qué investigar estos hechos. Opino que es un escándalo que siga dudándose de la realidad de estos fenómenos cuando tantos testigos competentes han declarado su fe en ellos. El mundo científico no puede mantenerse al margen. Fue el primer presidente. Este es una persona muy importante, filósofo. Todavía sus libros de ética se consideran muy importantes. También escribió sobre economía. Bueno, otros importantes, pues no así rápidamente los nombramos. William Crookes, sabemos que fue un gran químico, descubridor del talio, también puso en marcha el tubo de rayos catódicos que sirvió para la televisión, etc. William Crookes dedicó muchísimos años a la investigación psíquica, a redactar informes, a presenciar todos estos fenómenos. El famoso Richard Hodgson, que vamos a ver, es el que presentó un informe en contra de la señora Blavatsky, y vamos a ver que ese informe ya no tiene ninguna credibilidad, fue desmentido claramente por otro investigador contemporáneo. Y Frederick Myers, W.H. Myers, extraordinario lingüista, profesor de Cambridge, especialista en idiomas antiguos, en griego, en latín, toda la literatura la conocía muy bien Myers. Bueno, entonces, ¿a qué se dedicaron estos? A investigar el espiritismo. Breve explicación. ¿Por qué el espiritismo? Porque era el escenario donde se presentaban estos hechos raros. Entonces ellos investigaron muchísimo todos estos fenómenos. Pero hubo muchos fraudes, hubo falsos medios, entonces el espiritismo cayó en descrédito en las primeras décadas del siglo pasado, digo, el siglo XX. Bueno, entonces ya se cambió la metodología. Joseph Van Rijn emplea el método estadístico de esta manera, con 25 cartas, ahí las podemos ver enseguida, las cartas Zener, basado en el cálculo de probabilidades. Por ejemplo, si tenemos 25 cartas, un grupo de 5 cartas, y alguien acierta, cada carta tiene la misma probabilidad de las demás. Si alguien acierta 5 en 25, pues es lo del azar, lo que es normal por simple cálculo de probabilidad. Pero si alguien ya pasa de eso y llega a 6, 7, 8, 10 o más, hay algo distinto, ya no es simple casualidad. Esto es ya un análisis matemático más refinado de cómo puede la mente influir en el resultado, ya descartar el puro azar. Este es el método que se usa actualmente y es muy laborioso y muy fatigante, porque hay que repetir miles y miles y miles de pruebas
pero es más confiable, porque de todas maneras se aplican criterios más estrictos, más rigurosos, para establecer que hay algo distinto que produce el fenómeno. Que el fenómeno Ryan lo llamó percepción extrasensorial, ahí se discute pues que no se trata realmente de percepción, extrasensor y percepción, sino que es un conocimiento que no puede obtenerse por los medios normales, ni por, es decir, un conocimiento que viene de otras fuentes. Bueno, seguimos. Estas son las cartas Zener. Es un convencional, una estrella, un cuadrado, una cruz de lados iguales, las ondas y un círculo. Entonces se emplea para hacer los cálculos estadísticos. Bueno. A continuación, entonces vamos a ver el pensamiento teosófico sobre estos temas. Lo primero es aceptar la realidad de todos estos fenómenos. Es imposible negar que se presenten. Hay una evidencia, no solamente toda la que hemos visto histórica, sino la que se presenció en esas sesiones espiritistas, que la presenció la señora Blavatsky también, que ella misma podía producir esos mismos fenómenos. Entonces, lo primero de todo es aceptar la existencia de la facultad, que muchos científicos hoy todavía la siguen negando. Entonces, en mi modo de ver, se aproxima más a la ciencia una aceptación clara y explícita de un fenómeno, así sea inexplicable. El hecho de que sea inexplicable no quiere decir que sea imposible, de hecho se da. Bueno, ¿qué otro elemento tenemos? Rechaza el concepto de milagros, son leyes naturales, pero no las conocemos, no sabemos explicarlas. Se trata de cosas totalmente desconocidas, y aquí es donde viene otro problema para la ciencia. La ciencia trata a veces de explicar lo desconocido por lo conocido, y eso puede ser un error, porque hay cosas que son totalmente inéditas, cosas que son inexplicables a la luz de los principios y de los conocimientos que actualmente tenemos. Por ejemplo, la telepatía, no se sabe qué clase de ondas son, entonces dice, será una onda, no son ondas hertzianas, no ondas de luz, no son ondas de audio, en fin. Entonces, ¿qué tipo de electromagnéticas son? O sea que no se debe tratar de explicar lo desconocido por lo conocido como criterio científico exclusivo, porque puede ser una guía, pero hay cosas que son completamente nuevas en la ciencia. Bueno, aquí llama la atención, siempre, como ya lo hemos dicho, llama la atención sobre el peligro que conlleva la práctica de la magia, que cuando se realiza por motivos egoístas conduce a la magia negra, y cuando nacen sin guía experta, alteraciones mentales, pues ya suficientemente claro. Hay muchos fenómenos, sobre todo en la Ouija, ustedes pueden consultar en internet, aun cuando no sea una fuente tan confiable, peligros de la Ouija, y salen unas páginas aterradoras, cosas que son muy inquietantes, de personas que hacen eso imprudentemente, sin conocimiento, o arriesgándose a tener un problema serio de alteraciones psíquicas y de fenómenos de intimidad. Bueno, y lo otro, Elena Petrona Blavatsky hace un gran elogio de Sir William Crookes, que ya vimos que fue uno de los grandes investigadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, dedicó muchísimos años a asistir a estas sesiones, a tomar notas, a hacer estudios, a compararlo con otros medios, muy dedicado a William Crookes, arriesgando su buen nombre como científico, porque fácilmente queda en ridículo, es un crédulo, es un ingenuo, creen en unas tonterías, en supersticiones, etc. Bueno, Madame Blavatsky también tenía extraordinarios poderes psíquicos, pero ella rechazó la interpretación espiritista de que todos los casos, los fenómenos, se debían a los espíritus de los muertos. Voy a leer una parte muy pequeña de lo que cuenta la hermana de la señora Blavatsky sobre las cosas que ella hacía. Dice, una vez quiso convertir el salón en un palacio mágico de Scheherazade. Estas cosas la habla la hermana de lo que hacía la señora Blavatsky. Primero se oyeron ruidos de campanillas de equipaje, luego trompetas, tambores y órganos de iglesia. Luego de este intermedio atrajo todo tipo de objetos colocados a bastante distancia. Se vieron flotar en el aire tabaqueras, jarros, ropa, bomboneras. Era una escena alucinante, hasta el punto de que una joven se sintió mal y se la tuvieron que llevar. El piano se puso a tocar solo. Se sintió un soplo glacial. Se oyó un ruido que parecía el chasquido de un látigo y se apagaron todas las luces. Entonces se extendió un olor indefinible. Pasaron algunos segundos y se volvieron a encender las luces como por encanto. Las personas presentes constataron con estupor que la mayoría de los muebles habían sido volcados, sillos, jarrones, mesas
Incluso el gran piano estaba patas arriba, pero nada se había roto, ni los objetos más frágiles. El pánico se apoderó de los espectadores, pero Elena Blavatsky calmó a todos, diciendo que no se trataba de fenómenos sobrenaturales, sino de la aplicación de los principios conocidos por los sabios del Himalaya. Yo creo que es la parte más interesante, que ella no es nada milagrosa, sino ya. Bueno, entonces yo creo que ya podíamos ir terminando. Miremos así rápidamente lo último. Bueno. Bastaría leerlo allí, entonces ya con eso, con lo que hemos dicho es suficiente. Pero algunas explicaciones. Es multicausal, o sea, no todo lo que pasa en la sesión espiritista se debe a los espíritus. Puede ser las propias energías del medio, pueden ser los elementales o entidades no humanas de la naturaleza, residuos de energía, los cascarones que ustedes ya han oído hablar, conocen de eso. La omnisciencia del yo espiritual del medio, sin que se requiera comunicación con los muertos. Estos conceptos coinciden con la corriente mayoritaria de la moderna investigación psíquica, que en principio considera que los poderes de la mente del medio y de los participantes pueden explicar la mayoría de los fenómenos. O sea, siempre está el problema que llaman de la identidad. ¿Quién es la entidad que supuestamente se comunica? O viene de los poderes psíquicos del medio, o de los presentes también, o se trata de realmente un espíritu, pero la interpretación que da la mayoría de los investigadores contemporáneos es que son las facultades psíquicas de los medios. Sin embargo, pues ya vemos que la señora Blavatsky admite que puede haber otro tipo de fenómenos, que inclusive aquí hay un texto para leer si de pronto tenemos tiempo. Bueno, digamos ya. El planteamiento estaba tomado en el libro La clave de la teosofía, que ella dice que en general los espíritus de los muertos no pueden volver a la tierra, salvo en casos raros y excepcionales. Y en general pues hay un concepto que nos plantea la señora Blavatsky del ocultismo, como realmente se cree es un conjunto de muchas supersticiones. No es eso, sino que se trata de una verdadera ciencia que obedece a leyes precisas que pueden ser ejecutadas con las debidas precauciones, pero quien no haga de conocer las leyes y tener intenciones muy elevadas, porque tienen grandes peligros, y como se ha dicho, si hay la más mínima intención egoísta, se deriva hacia la magia negra. Bueno, el ocultista, esto ya, pues ustedes ya han oído hablar mucho de esto, y es claro que son cosas que deben manejarse con mucha cautela, con mucha precaución y mucho conocimiento de lo que bueno, ¿qué más hay? Aquí tenemos unas palabras de Lidwin, que conocía a fondo todos estos temas, porque el mismo dice acá que lo practicó, pero con conocimiento de causa. Dice que al evaluar el movimiento espiritista concluye que no obstante los fraudes y engaños detrás del espiritismo hay grandes verdades, como son la certeza de la vida después de la muerte y la ley del progreso del espíritu humano. Bueno, siguiente son las conclusiones. Pues bastará leer, ¿no?, los fenómenos psíquicos de que habla toda la historia, y los cuales dan cuenta muchos investigaciones no pueden negarse. Dichos fenómenos obedecen, dichos fenómenos obedecen a leyes todavía desconocidas y deben estudiarse con los métodos y el rigor de las ciencias de la naturaleza. Esta no es creer ciegamente en las cosas, sino que investigarlas y estudiarlas, pero con criterio racional. Esta investigación debe conducir a un nuevo paradigma. Obviamente, si estos fenómenos son ciertos, la concepción materialista ya viene a ser errónea en gran parte, por lo menos. Era lo que decía la Blavatsky, que por un lado había que combatir la superstición y por el otro lado no quería. Bueno, la teosofía admite la realidad de dichos fenómenos y se propone investigarlo con criterios racionales, estableciendo las leyes ocultas que los rigen para ampliar de esta manera nuestro conocimiento del mundo. Que esto está el tercer objetivo, pues a eso va, investigarlo con criterios racionales. Y por último, pues que no se aconseja practicar este tipo de fenómenos, porque ya el ser humano sus fines espirituales y por su gran peligro, que es exactamente lo que decían los yogis sobre los siddhis, que eran grandes, eran peligros, muchos peligros sobre esto. Y el otro, ya, muchas gracias.